Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar entonces con el segundo video para explicar un poco esa relación que ustedes tenían que hacer con el texto, eh, texto crítico, conjuntamente con la novela El Bachiller. Del texto, nosotros eh, cuando hacíamos las anotaciones, ¿verdad? Cuando ustedes también hacían las anotaciones, era posible identificar cuatro elementos que caracterizaban en la novela modernista. Klaus menciona esos cuatro elementos y dice que están relacionados con el protagonista y algunos elementos que pueden ser de la propia novela, de la ficción, o relacionados también con el ambiente o con el mundo externo, el mundo real de ese también autor eh, que crea sus personajes. De alguna forma, nosotros vamos a ir analizando cada uno de los aspectos e intentando vincularlos con la novela El Bachiller. Ustedes van a ver que después en el foro que está abierto podríamos complementar, debemos complementar porque es un foro que también tendrá evaluación. Debemos complementar más esos aspectos siempre trabajando con la novela como ejemplo. Entonces vamos a ver la primera de las características que Klaus menciona y que dice la oposición entre el sistema de valores del protagonista y su medio ambiente. Entonces, si nosotros vamos a la novela, yo estuve haciendo aquí algunas pesquisas también sobre la etimología de la palabra bachiller, que ustedes también tendrían que haber hecho para conseguir más información. Aquí tenemos entonces el texto crítico y la versión en PDF que ya está disponible para ustedes porque parece que hubo algunos problemitas ahí con la versión que estaba online de la novela. Una novela que tiene unas 20 páginas, un poco más. Vamos a ir primero a la página 9 de esta versión en PDF. Nosotros tenemos algo importante. El protagonista, nosotros sabemos que es Felipe y que el narrador es omnisciente. El narrador está contando lo que Felipe está sintiendo en su mundo interior y los conflictos que tiene con ese mundo exterior. Resumidamente, nosotros sabemos que Felipe va a realizar un curso de teología, o sea, él va a realizar, la verdad, un seminario, va a ser seminarista, y en ese curso de teología, él se obsesiona con todos los preceptos y todas las cuestiones religiosas, a partir de la fe, a partir de las creencias que él tiene, cambiando sustancialmente lo que él era como un joven que se sentía atraído por mujeres, que se sentía con esa necesidad de amar y ser amado, y que comienza a realizar un claustro muy riguroso en ese lugar sagrado, en ese retiro espiritual que él hace, y que, bueno, también tiene que ver un poco con la exigencia externa, social, de que él tal vez pueda volverse un obispo. Esto también está un poco vinculado con esa necesidad de Felipe. Pero Felipe realmente siente que esa entrega a Dios es su salvación y es la única salvación que encuentra, y es tan intensa que él llega
a flagelarse, a castigarse, para no tener pensamientos pecaminosos, para no tener sentimientos que los lleven a la perdición, al pecado. Y un poco es la primera característica que nosotros habíamos identificado. Hay un sistema de valores que tiene que ver con este joven que cree que la salvación está en Dios y en la devoción completa, total, entrega a Dios. Y ese choque, esa oposición, ese encuentro con su medio ambiente, es decir, con los espacios donde él se encuentra con mujeres, en este caso alguien específico que es Asunción, que cuando él es llevado al lugar donde él nació, donde él vivía, para cuidar de su salud, de alguna forma él vuelve a encontrarse con Asunción y despierta en él una serie de conflictos internos. Entonces ahí nosotros tenemos, por una parte, el sistema de valores, que en este caso Felipe radicalmente ha creado en este seminario, en este curso de teología, y el pecado representado por Asunción, por esta muchacha que él ya conocía y que de alguna forma ya se gustaban un poco como niños, ¿no? Y después cuando él la ve nuevamente, él percibe que ella ha cambiado y que se ha vuelto una mujer, ¿no? Ya. En la página, ustedes pueden ver en la página 11, aquí y en la página 12, fragmentos muy interesantes para poder argumentar, justificar aquellos que eligieron la primera opción, justificar lo que se está hablando. Dice, por fin ya era todo de Dios, ya había roto por segunda vez el pacto hecho con Satanás, ya podía, como Magdalena, escoger la mejor parte, acurrucándose a los pies del Maestro. Apenas recibidas las órdenes menores, nombraron el bibliotecario y desde entonces su vida transcurrió en la capilla, en la cátedra y en la biblioteca. Aquí es cuando Felipe ingresa, ¿verdad? Y se torna un devoto, se torna una persona religiosa y radicalmente religiosa. Era un religioso ejemplar dentro de ese seminario. Después tenemos, por ejemplo, en la página 12, que cuenta un poco cómo era la mortificación, ¿no?, de su alma, de su ánima, dice aquí, y de qué manera pensar en una mujer lo sobresaltaba, lo dejaba muy inquieto. Qué inmensos sobresaltos le producía la voz de una mujer. Qué temor es la menor forma que destacase en el vivo lienzo de su imaginación con las líneas armoniosas de una Eva. La página 12 cuenta esas inquietudes. El narrador nos habla sobre cómo Felipe piensa a las mujeres y lógicamente ni quiere verlas, no quiere pensarlas en ellas porque son un pensamiento impuro. En la página 13 vemos cómo hay una aparición de una mujer, también para torturarlo. Es interesante ese pasaje, porque esa aparición es como si fuera la aparición del propio diablo para él, ¿no? Y bueno, a partir de ahí él comienza a enfermarse, comienza a tener anemia y enfermedades que tienen que ver con su condición física en general, y después algunas partes en la página 15 también son interesantes, en unos fragmentos, cuando se lo llevan para curarse, y ahí es muy interesante también
tiene reumatismo, tiene anemia, tiene varios problemas. Y como el sistema también de valores, él no quería salir de ese lugar, él no podía, pero iba a morir si no lo hacía. Y cuando lo vienen a buscar, de alguna forma le dicen que bueno, que no podía ser tan severo, ¿ah? y que necesitaba salir y que eso lo iba a curar, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante de este conflicto entre el medio ambiente y sus creencias, que él es capaz de igual de morirse con tal de quedarse en ese lugar que lo hace aproximarse más a Dios. Bueno, y hay varios pasajes, lógicamente, sobre esto, donde ustedes podrían optar si elegían la primera de las propuestas. Y lógicamente el final nos lleva a la parte más interesante, cuando él, por esa tentación, por ese rechazo firme a la pasión, el rechazo firme al pecado de querer estar con una mujer o de poder pensar en estar en una mujer, él imita algo que había leído y decide inmacularse, ¿no? Decide de alguna forma acabar con su masculinidad, con su virilidad, bueno, de alguna forma quitándose sus partes más íntimas, ¿no? Aquí no lo dice de una forma explícita, ¿no? O sea, él se corta los testículos y lo dice tal vez de una forma un poco más superficial, ¿no? Porque lo da a entender cuando lo lee al principio y él saca la idea de esa lectura. Vamos a ver esa parte aquí. Dice: había caído de sus rodillas con sus ropas, el cuaderno que leía y la palabra Orígenes, títulos del capítulo consabido, se ofreció un punto a su mirada. Y dice: una idea tremenda surgió entonces en su mente, era la única tabla salvadora. Asunción estrechaba más el amoroso lazo y dejaba su alma en sus besos. En cuanto Asunción estaba cerca de él estaba rechazándola, lógicamente, y ahí él dice que afirmó su puño crispado, la plegadera, un instrumento para cortarse, y la agitó durante algunos momentos exhalando un gemido. Asunción vio correr a torrentes la sangre, lanzó un grito y aflojando los brazos dio un salto hacia atrás, y ahí vemos cómo se describe la parte de esa castración. Entonces, vean qué radical la forma en que él soluciona ese problema de que lo está torturando emocionalmente, torturando su fe, sus creencias. Entonces, aquí nosotros vemos el conflicto entre ese sistema de valores y el medio ambiente, o sea, lo externo, aquello que lo rodea al personaje. Y por eso esta novela presenta este conflicto de una forma muy, muy explícita, muy radical, muy fuerte, ¿no? Porque la castración de alguna forma es algo estamos hablando finales del siglo XVIII, algo que la masculinidad, la virilidad es algo en un sistema de valores machista de la época, patriarcal, era realmente considerado algo podríamos que decir también, no muy relacionado con lo espiritual y no muy relacionado con alcanzar a Dios, pero para este personaje esa era la forma. Bueno, después en el próximo video, el tercer video, vamos a hablar sobre la segunda opción, la segunda propuesta que ustedes podrían elegir.